¿Y si tu realidad no existiera hasta el momento en que la observas? Esta pregunta, aparentemente simple, tiene el poder de estremecer los cimientos de todo lo que creías sobre el mundo. Desde la infancia, te enseñaron a pensar que la realidad es sólida, fija, inmutable, un escenario montado en el que solo actúas. Pero, ¿y si, en el silencio entre una mirada y otra, nada estuviera realmente definido? ¿Y si el universo entero fuera solo un tapiz de posibilidades, esperando el instante en que tu conciencia decide qué será tejido? El shock de lo invisible comienza aquí. La materia que tocas, el camino que recorres, incluso los encuentros que parecen casuales, todos nacen de un campo oculto, misterioso, que escapa a la lógica común. Este campo no es un vacío frío y estéril, sino un vacío cuántico, un océano invisible, saturado de potencia, donde ondas infinitas de realidad esperan el comando de tu mirada. Es como una biblioteca cósmica, donde todos los libros posibles ya existen, pero solo aquel que decides abrir se transforma en narrativa vivida. La ciencia, aunque renuente, ya ha tocado este secreto. Experimentos de física cuántica revelaron que la presencia de un observador altera el resultado. Una partícula, que podría ser muchas cosas al mismo tiempo, colapsa en una forma específica solo cuando es medida, solo cuando es vista. Pero, aquí está el punto. No es solo la partícula en un laboratorio la que obedece a este misterio. Tu vida entera sigue esta misma lógica sagrada. Lo invisible no es ausencia, es una gestación continua, como un útero cósmico, listo para dar a luz nuevas realidades. No eres un espectador pasivo ante un escenario fijo. Eres el maestro invisible ante una sinfonía de ondas aún dispersas. Cada pensamiento, cada emoción, cada intención actúa como la batuta que decide qué notas serán oídas, qué posibilidades se transformarán en realidad palpable. Mientras el mundo común cree que la vida es destino fijo, el campo cuántico revela que la vida es maleable, mutable, danzante, siempre esperando el gesto de tu conciencia. Imagina, por un instante, que ante ti existe un jardín oculto. En él, millones de semillas reposan en el silencio de la tierra invisible. Algunas semillas podrían florecer en alegría, otras en escasez, algunas en curación, otras en dolor, pero ninguna de ellas se alza por sí sola. Esperan el momento en que tu mirada, como luz, como agua, como convocatoria silenciosa, decide qué semillas germinarán. Este jardín es tu vida, y las elecciones de enfoque que haces todos los días son los rayos que activan o sofocan cada brote. El misterio es este: la realidad no sucede sin ti. El universo no es un engranaje ciego, es un campo vivo que responde a tu mirada, a tu sentir, a tu creer. Cada vez que fijas tu conciencia en algo, das forma a lo que antes era solo onda. Cada vez que insistes en una visión, fortaleces esa línea de realidad. Y cada vez que te atreves a cambiar el enfoque, el campo se reacomoda para responder al nuevo comando. Hoy, eres llamado a despertar a esta verdad. La realidad no es fija, es fluida. No es destino, es creación. No es imposición, es respuesta. El shock de lo invisible no es para asustarte, sino para liberarte de la prisión de la pasividad. Porque si la vida espera tu mirada para existir, entonces no eres rehén, eres creador. No eres víctima de circunstancias fijas, sino autor de líneas infinitas de posibilidades. Permite que este misterio te envuelva ahora. Cada respiración tuya abre puertas en el campo. Cada silencio profundo te conecta al vacío que todo lo contiene. Mientras oyes estas palabras, ten presente: el campo cuántico ya responde a tu estado interior. Hoy, tu mirada crea mundos. El universo no es una máquina rígida, sino una sinfonía viva de ondas, vibrando en todas las direcciones. Esas ondas representan posibilidades puras, caminos no elegidos, futuros aún no escritos, encuentros que podrían o no suceder. En el corazón de esta sinfonía
existe un secreto profundo. Nada se vuelve real hasta que lo observas. Esa es la esencia del efecto observador. Tu conciencia es el maestro invisible que decide qué notas serán tocadas, qué melodías emergerán del silencio del campo. Cuando vuelves tu atención hacia algo, ese algo se solidifica. Lo que era onda se vuelve partícula. Lo que era probabilidad se vuelve experiencia. Lo que era solo un eco distante en el vacío cuántico se transforma en realidad presente ante ti. Esta no es solo una teoría científica fría, es la pulsación íntima de tu propia vida. Cada vez que te enfocas en una emoción, en una idea o en una visión, estás colapsando líneas de realidad. Tu mente no es solo un reflejo del mundo, es la lente que lo crea. Piensa en el universo como una orquesta esperando la señal de un maestro. Sin la batuta, todos los instrumentos permanecen en silencio, guardando el potencial de una música infinita. Pero en el instante en que el maestro levanta su mano y da la orden, las ondas sonoras se alinean, la armonía nace y el silencio se transforma en música. Así es tu conciencia, el gesto invisible que despierta de la nada un universo entero. El efecto observador es el recordatorio de que nunca fuiste un mero espectador. Siempre fuiste el regente de una sinfonía cósmica. Este poder, sin embargo, trae consigo una verdad solemne. Todo en lo que te enfocas crece. Todo lo que insistes en observar se vuelve más sólido. Si miras la vida con ojos de miedo, los escenarios de miedo colapsan a tu alrededor. Si eliges observar solo la escasez, las semillas de escasez florecen en tu experiencia. Pero cuando te atreves a observar con confianza, esperanza y gratitud, el campo responde con nuevas creaciones. Siempre estás colapsando realidades, aunque no seas consciente de ello. Ahora es el momento de despertar y elegir observar con intención. No se trata solo de teoría o de conceptos abstractos. Ya has experimentado esto innumerables veces. Cuando estabas enamorado, parecía que el mundo entero brillaba en tonos diferentes, como si la vida respondiera a tu estado interior. Cuando estabas herido o atrapado en el dolor, el mundo parecía gris, como si todas las calles llevaran al mismo peso. No era el universo el que cambiaba de forma aislada, era tu mirada la que determinaba qué versión del universo colapsaba ante ti. El efecto observador ya se ha manifestado en tu vida mucho más de lo que imaginas. Ahora, siente la llamada. Tienes el poder de alterar, aquí y ahora, la línea de realidad que estás viviendo. Al cambiar tu enfoque, cambias tu experiencia. Al alterar tu atención, reescribes el destino. Al comprender que no eres víctima del colapso, sino protagonista de él, asumes el papel de creador consciente. El universo está siempre listo, como un lienzo en blanco, esperando solo el toque de tu conciencia para pintar nuevos mundos. Y recuerda, no observar es también una elección. El vacío sin dirección permite que patrones antiguos sigan repitiéndose, que ciclos viejos se mantengan intactos, pero la mirada intencional, cargada de presencia y propósito, abre nuevas ventanas de realidad. El efecto observador es la prueba de que, en el silencio entre el pensamiento y el mundo, hay un espacio sagrado donde eres llamado a decidir qué nota será tocada, qué onda será elegida, qué partícula se convertirá en tu vida. El universo entero espera el comando de tu mirada. Hoy, puedes elegir observar de manera diferente y así colapsar una versión más elevada de ti mismo y de la realidad. El campo cuántico está siempre listo para ofrecer nuevas realidades, pero hay algo que mantiene a la mayoría de las personas prisioneras: la mirada antigua, repetitiva, condicionada por el pasado. Es como si muchos vivieran dentro de una celda invisible, sin rejas de hierro, pero con muros levantados por creencias cristalizadas, recuerdos de dolor y patrones que se repiten. Esta prisión no está hecha de materia, sino de observación. Mirar siempre de la misma forma, a los mismos escenarios, con las mismas lentes del miedo, la duda y la limitación.
¿Ya has notado cómo se repiten las historias? Relaciones diferentes terminan siempre con el mismo final. Situaciones nuevas traen siempre la misma sensación de frustración. Caminos que parecían prometedores terminan llevando al mismo punto de desánimo. Esto no es coincidencia, es el efecto del viejo observador. Es la mirada condicionada que por hábito insiste en colapsar las mismas probabilidades, como si solo un pequeño círculo del infinito estuviera disponible. El viejo observador se convierte en un prisionero de su propia atención. Imagina a una persona que camina siempre por el mismo laberinto. Las paredes no cambian, las curvas son predecibles y cada paso parece ya escrito antes de ser dado. Este laberinto no está en el mundo externo, sino en la manera de observar. Quien mira solo con los ojos del pasado, recrea el pasado en cada instante. El miedo a fracasar genera más fracasos. La expectativa de dolor genera más dolor. La incredulidad en los milagros mantiene el campo cuántico cerrado a los milagros. El viejo observador es como alguien que, incluso ante puertas abiertas, insiste en mantener los ojos fijos en rejas imaginarias. Es necesario comprender que esta prisión no es impuesta por fuerzas externas, sino por el hábito de la conciencia. El mayor enemigo no es una circunstancia, ni una persona, ni una situación que parece insuperable. El mayor enemigo es la mirada que se niega a cambiar. Es el hábito de observar siempre, a partir de los mismos recuerdos, de las mismas narrativas internas, de las mismas heridas. Es como una lente empolvada que, al ser mantenida ante los ojos, no permite que la luz nueva la atraviese. El campo cuántico puede ofrecer nuevos horizontes, pero el viejo observador insiste en colapsar solo lo que ya conoce. Aquí está la verdad que libera. No estás condenado a este ciclo. La prisión del viejo observador no es eterna, pero solo se desvanece cuando decides cambiar la mirada. Cuando te atreves a observar de manera diferente, el campo responde de forma diferente. Pero mientras insistas en mirar con desconfianza, con resentimiento o con incredulidad, la realidad seguirá obedeciendo al comando de esa mirada. La invitación hoy es clara. Reconoce dónde el viejo observador aún vive en ti. ¿En qué áreas de tu vida aún miras con los ojos de la repetición? ¿Dónde aún crees que siempre será así? Estas creencias son como llaves que cierran la puerta del infinito, pero al elegir observar de un modo nuevo, incluso en 1900 silencio, incluso con una pequeña chispa de fe, comienzas a romper los muros invisibles. La prisión no resiste a la mirada renovada. Ha llegado la hora de romper el ciclo. El campo cuántico no se cierra, te espera. Lo que te mantiene atrapado no es la falta de posibilidades, sino el hábito de observar siempre las mismas. Hoy, eres convocado a soltar la vieja mirada, a abrir espacio para una nueva forma de percibir, a reconocer que tu atención es el portal a otros mundos. El universo no exige nada más que un nuevo modo de ver. Existe un instante decisivo en el viaje de todo ser humano. El momento en que se da cuenta de que ya no necesita observar el mundo con los ojos del pasado. Ese instante es el umbral del despertar cuántico. Es el punto en que dejas de ser solo víctima de circunstancias repetidas y te conviertes en creador consciente de nuevas realidades. Este despertar no es algo distante, reservado a unos pocos, iluminados o guardado para un futuro incierto. Sucede ahora, en el mismo momento en que decides observar de manera diferente. El despertar cuántico es como la crisálida que finalmente se rompe. Durante mucho tiempo, la oruga creyó que su realidad era arrastrarse por la tierra, vivir en límites estrechos, alimentarse solo de lo que estaba ante ella. Pero dentro de ella ya había un código oculto, una llamada secreta al vuelo. Cuando la crisálida se rompe, no es solo el fin de una forma antigua, sino el surgimiento de una existencia completamente nueva. Así también eres tú. Dentro de tu mirada existe un código adormecido que cuando se activa
hace nacer una versión tuya que siempre estuvo presente, pero oculta. Ese despertar también puede compararse con una estrella que se enciende en el silencio del cosmos. Durante milenios estuvo invisible, apagada a los ojos, sin señal de su existencia. Pero, en el momento exacto, el núcleo despierta y la luz atraviesa el espacio, iluminando constelaciones enteras. La conciencia despierta. Así, de repente, aquello que parecía invisible se vuelve brillo incontestable. Descubres que no estabas perdido en un universo mecánico, sino conectado a un campo vivo, esperando el instante en que tu conciencia se expandiera. Es importante comprender, el despertar no es un evento futuro, algo para lo que debes prepararte, como quien espera un tren lejano. El despertar es una decisión de ahora. Se manifiesta en el instante en que cambias la mirada, en el momento en que dejas de repetir los mismos juicios y eliges ver con nuevos ojos. Es el instante en que te das cuenta de que cada pensamiento es un acto creativo, cada emoción es una semilla lanzada en el campo y cada silencio es una puerta abierta a mayores posibilidades. El despertar cuántico de la conciencia también es la transición de un papel antiguo a un papel nuevo. Dejas de ser el prisionero que observa siempre la misma celda y te conviertes en el arquitecto que elige nuevos horizontes. Esta transición no depende de circunstancias externas. Depende solo de cómo te posicionas ante el campo. Lo que antes parecía imposible comienza a moverse cuando tu mirada cambia. Es como si puertas invisibles se abrieran, no porque se hayan colocado ahora en el camino, sino porque finalmente eres apto para percibirlas. Este despertar es, en esencia, una convocatoria a la responsabilidad, porque cuando comprendes que el observador crea, ya no puedes esconderte detrás del papel de víctima, no puedes culpar al azar, a la suerte o a los demás. El despertar te coloca ante tu verdadera grandeza. Eres coautor de la realidad. Eres el ser que colapsa mundos con su atención. Y esta verdad, aunque pueda parecer pesada, es, en realidad, liberadora. Porque si antes creías estar atrapado, ahora te das cuenta de que siempre has tenido las llaves en tus manos. Hoy, eres llamado a romper la crisálida, a encender la estrella, a despertar la conciencia. No esperes señales externas. No esperes que la vida cambie para entonces cambiar la mirada. Cambia la mirada ahora, y la vida responderá. El despertar no es una promesa lejana, es una revelación presente. Sucede aquí, en el instante en que decides ser más que un reflejo del pasado y asumir el papel de creador del ahora. El silencio profundo del universo no es vacío estéril, sino un vientre invisible, un útero cósmico que guarda en sí todas las posibilidades. Este es el vacío cuántico, un campo misterioso que, a los ojos comunes, parece nada, pero que en realidad contiene el todo. En él reposan las infinitas versiones de tu vida, los escenarios aún no vividos, las elecciones aún no hechas, los futuros aún no colapsados. Es como si bajo la superficie de lo real hubiera un océano secreto, pulsando con energía latente, esperando solo el toque de tu conciencia para dar a luz nuevas realidades. El vacío no es ausencia, es plenitud oculta. Así como la tierra parece vacía antes de la semilla, pero en su interior guarda la potencia de jardines enteros, el campo cuántico es el espacio fértil donde cada pensamiento, cada emoción, cada intención lanzada puede germinar. Imagínalo como un jardín invisible. En él ya están listas las semillas de curación, abundancia, amor, expansión y propósito, pero ninguna de ellas florece sola. Esperan al jardinero de la conciencia, esperan el momento en que decides plantar con la mirada, regar con la fe, nutrir con la atención. El vacío es también la pausa entre las notas de una música. Sin el silencio, la melodía sería solo ruido continuo. Pero es en el espacio vacío entre los sonidos donde la armonía encuentra respiración, donde la belleza se manifiesta. De la misma manera,
Es en el silencio del campo cuántico donde nuevas posibilidades ganan espacio para emerger. Cada vez que te silencias, cada vez que dejas de repetir los ruidos mentales del pasado, abres un portal en el vacío. Ese portal te conecta a realidades que siempre han estado disponibles, pero invisibles a la mirada distraída. Muchos tienen miedo del vacío, como si fuera una amenaza o una pérdida. Pero el despertar revela que el vacío es gestación. El útero no está vacío, es el espacio donde la vida se forma. El vacío no es nada, es el todo aún no revelado. Cuando te permites reposar en ese silencio, cuando te atreves a confiar en lo invisible, comienzas a percibir que allí existe una presencia, una inteligencia sutil, un arquitecto invisible que organiza las posibilidades en respuesta a tu conciencia. El vacío es el templo silencioso donde el futuro se moldea. Al acceder al vacío, te liberas de la ilusión de que solo lo visible es real. Descubres que lo invisible es la verdadera fuente. No son las circunstancias externas las que crean tu vida, sino el campo oculto que responde a tu mirada. El dinero que deseas, la curación que buscas, la oportunidad que esperas, todo eso ya reposa en el vacío, como posibilidad viva, esperando solo la decisión de ser observado. El universo no está vacío de respuestas. Eres tú quien a menudo está lleno de ruidos que no permiten oírlas. Permítete imaginar que, al cerrar los ojos, estás ante un jardín infinito. En el silencio, tocas semillas de luz, sientes raíces de nuevas realidades, percibes brotes que aún no han nacido. Lo que elijas mirar comenzará a florecer. Lo que decidas nutrir crecerá. El vacío no impone, ofrece, no limita, expande, no atrapa, libera. Eres invitado a entrar en este campo con reverencia, como quien entra en el útero del universo, sabiendo que de allí surgirá el milagro de una nueva vida. Hoy, el vacío se abre ante ti como un vientre sagrado. Espera la semilla de tu mirada, la decisión de tu conciencia, el soplo de tu intención, y cuando te atreves a lanzar en ese campo una visión nueva, lo invisible comienza a moverse, el silencio se transforma en gestación, y la aparente nada da a luz el todo que siempre has buscado. El campo cuántico está siempre vivo, pulsando con infinitas posibilidades. Pero hay una ley silenciosa que gobierna este misterio. Nada se manifiesta sin la mirada consciente del observador. No observar es abdicar del poder. Observar con intención es asumir la autoría del destino. Es aquí donde descubres tu verdadera identidad. No eres solo alguien que reacciona a la vida, sino el arquitecto invisible que diseña, con pensamientos y emociones, la estructura de la realidad que habita. Cada pensamiento es como una semilla lanzada en el campo. Cada emoción es como el agua o el sol que la hace germinar. Cada intención es un trazo en el proyecto invisible que tarde o temprano se volverá concreto. El arquitecto que no diseña su casa permite que otros decidan cómo será. Así también es la vida. Si no observas con conciencia, el campo será llenado por ruidos, recuerdos antiguos y miradas ajenas. Pero cuando decides observar con claridad, cuando proyectas con propósito, el universo se organiza en respuesta. Imagínate ante un terreno vacío, sin un plano, sin un proyecto, nada allí se levantará más allá de improvisaciones. Pero el arquitecto que se sienta, que traza líneas, que imagina la forma, ya está construyendo. Lo que aún no existe en el mundo físico, ya existe en lo invisible. Así es tu vida. En el instante en que decides mirar con intención, el colapso comienza. El campo responde al diseño invisible de tu conciencia. Lo invisible es la primera fundación, la matriz de todo lo que se volverá palpable. Esta responsabilidad, al mismo tiempo solemne y liberadora, exige vigilancia. Porque si cada emoción y pensamiento moldean realidades, es necesario preguntar: ¿qué has estado observando? ¿Con qué lentes has proyectado tu vida? Si observas con miedo, diseñas paredes estrechas. Si observas con escasez,
trazas corredores oscuros. Pero cuando observas con confianza, creas ventanas amplias. Cuando observas con amor, levantas pilares sólidos. Cuando observas con gratitud, abres puertas a horizontes infinitos. El arquitecto consciente sabe que la calidad de la obra depende de la calidad de la visión. En el campo cuántico no existe neutralidad. La ausencia de intención no es un silencio fértil, sino un terreno tomado por malas hierbas. Cuando no diriges tu mirada, los patrones inconscientes toman el control. Creencias heredadas, recuerdos no curados, palabras lanzadas, por otros se convierten en los arquitectos de tu vida. Pero el despertar te convoca a retomar ese poder. No fuiste creado para vivir en casas levantadas por miradas ajenas, sino para construir el templo único de tu existencia. Aquí está la verdad. Ya eres un arquitecto, lo quieras o no. Tu conciencia ya está colapsando realidades, en cada instante. La diferencia está en si te vuelves o no consciente de ese proceso. Al despertar, dejas de crear por casualidad y comienzas a crear por elección. Dejas de ser inquilino de destinos repetidos y asumes el papel de constructor de mundos. Y esa elección no sucede en un mañana distante, sino en el ahora. Es en el presente donde se hace el trazo, donde se lanza la semilla, donde se define el colapso. Hoy, el campo se abre ante ti como un terreno vasto, fértil, esperando el diseño de tu mirada. Puedes seguir repitiendo los planos antiguos, o puedes atreverte a crear una arquitectura nueva. El universo no se resiste. Responde. El campo cuántico es el ingeniero invisible que levanta, con perfección, lo que tú proyectas. Pero el plano, inicial, el primer trazo, nace de tu mirada consciente. Llega un momento en que las palabras dejan de ser solo conceptos y se convierten en una convocatoria. Este es el momento en que eres llamado a mirar dentro de ti y decidir cómo deseas observar tu vida a partir de ahora. El campo cuántico está ante ti, lleno de posibilidades, pero lo que se manifestará depende de la mirada que elijas sostener. Es aquí donde la conciencia se alza como una llama y el corazón se coloca ante una decisión que lo cambiará todo. Mirar con miedo aprisiona, mirar con desconfianza cierra puertas, mirar con resentimiento perpetúa dolores antiguos, pero mirar con confianza abre horizontes. Mirar con gratitud expande caminos. Mirar con fe convoca mundos que aún estaban ocultos. La diferencia entre prisión y libertad no está en lo que sucede fuera, sino en la forma en que observas dentro. Es la mirada la que define si seguirás viviendo en ciclos repetidos o si te atreverás a inaugurar una nueva realidad. Este es el tiempo del despertar cuántico y estás siendo llamado ahora, no mañana, no en un futuro distante, sino en este instante. Porque el campo no espera, responde inmediatamente. Cada pensamiento tuyo, cada emoción, cada palabra lanzada, ya está dibujando líneas de realidad. La llamada es clara. Abandona los ojos del viejo observador y elige una mirada renovada. Decide ver no lo que fue, sino lo que puede ser. No lo que limita, sino lo que libera. No lo que cierra, sino lo que abre. Siente la solemnidad de este momento. Es como si el propio universo se inclinara en silencio, esperando tu elección. El campo entero está vivo, vibrando, a la espera del comando de tu conciencia. Es como un océano en calma que, en el instante en que lo tocas, comienza a ondular en respuesta. El llamado interior no es una voz externa, no es una orden impuesta. Es el recuerdo sagrado de que dentro de ti habita un poder inmenso, el poder de decidir cómo miras y, por lo tanto, el poder de decidir lo que creas. Hoy, eres convocado a levantar los ojos más allá de los recuerdos antiguos y a fijarlos en el horizonte de lo posible. El cambio comienza con un gesto simple, pero decisivo: observar de forma diferente. Este es el instante en que tu vida puede alinearse a una nueva frecuencia.
No subestimes la fuerza de una nueva mirada, porque en Mino de Sims ella reside la llave del destino. El conocimiento sin práctica se pierde como agua derramada en la arena. Por eso, ahora eres invitado a integrar lo que has oído hasta aquí en experiencias concretas, que transforman el saber en realidad vivida. El campo cuántico no responde a teorías abstractas, sino a la conciencia aplicada, a la mirada ejercitada. Son pequeños gestos, hechos con presencia, los que cambian líneas enteras de realidad. Primera práctica: el silencio consciente. Reserva unos minutos de tu día para simplemente estar en silencio, sin intentar controlar pensamientos, sin buscar resultados inmediatos. Simplemente permanece. En ese silencio, visualízate sumergiéndote en el vacío cuántico, como quien entra en un océano de calma infinita. Siente el espacio entre un pensamiento y otro. Percibe el vacío fértil que existe entre cada respiración. En este estado, tocas el útero cósmico donde nuevas realidades comienzan a formarse. Segunda práctica: la visualización intencional. Después del silencio, elige una realidad que deseas vivir. Puede ser curación, abundancia, nuevos caminos o reconciliación. Visualízala no como algo distante, sino como ya presente. Mírate viviendo esa experiencia. Siente la emoción de tenerla. Respira como quien ya habita ese mundo. Recuerda, el campo no distingue entre imaginación consciente y realidad física. Al visualizar con emoción, lanzas semillas vivas en el jardín invisible. Tercera práctica: la narrativa interna. Observa las palabras que te repites a ti mismo. ¿Cuántas veces dices no puedo? Esto nunca cambia. ¿Siempre será así? Cada una de estas frases es un comando al campo, un trazo en el proyecto invisible. Sustituye conscientemente esas narrativas. Di: estoy listo para nuevas posibilidades. El campo cuántico se abre para mí. Elijo mirar con confianza. Estas afirmaciones no son solo frases positivas, son códigos de observación que reprograman la línea de realidad. Cuarta práctica: la mirada cotidiana. Mientras caminas por las calles, trabajas o te relacionas, percibe cómo observas. ¿Estás mirando con prisa, miedo, juicio? ¿O estás mirando con atención, apertura y curiosidad? Pequeños ajustes en la mirada, repetidos todos los días, tienen el poder de alterar tu frecuencia interior. Y cuando tu frecuencia cambia, el colapso de la realidad cambia con ella. Estas prácticas son simples, pero densas. No subestimes su fuerza. Cada silencio consciente es una puerta abierta. Cada visualización es una semilla lanzada. Cada narrativa interna transformada es un código escrito. Y cada nueva mirada es un universo entero que se levanta ante ti. La invitación es clara. No lo dejes para después. Elige ahora mismo una de estas prácticas y aplícala hoy mismo. El campo no está distante. Ya responde en el instante en que decides observar de manera diferente. La integración práctica es el camino por el cual lo invisible se vuelve palpable, el potencial se vuelve experiencia, lo cuántico se vuelve vida. Al inicio de esta jornada, fuiste confrontado con una pregunta que parecía solo una paradoja. ¿Y si tu realidad no existiera hasta el momento en que la observas? Ahora, al final, esa pregunta ya no suena como un enigma distante, sino como una llave, porque has comprendido que cada instante de tu vida es moldeado por tu mirada, que el universo es maleable y responde a la calidad de tu conciencia. Nada está completamente definido sin ti. La realidad espera tu decisión. El efecto observador no es una teoría confinada en laboratorios, es la ley silenciosa que guía el ritmo de tu propia existencia. Ya te has dado cuenta de que cada pensamiento, cada emoción, cada intención, abre o cierra puertas en el campo cuántico. Has entendido que el viejo observador te mantiene atrapado en ciclos de repetición, pero la nueva mirada despierta horizontes inéditos. Descubriste que el vacío no es vacío, sino un útero cósmico de nuevas posibilidades.
donde tus semillas de conciencia encuentran un suelo fértil y reconociste que, al observar con intención, te conviertes en arquitecto de la realidad, autor de tu destino. Ahora, ante ti, el campo se mantiene abierto, como un lienzo en blanco esperando el primer color, como un océano inmóvil esperando la primera ola, como un jardín invisible esperando la primera semilla. La pregunta que resuena es simple, pero decisiva. ¿Qué elegirás observar? ¿Qué realidad permitirás que colapse ante tus ojos? Porque hoy, en este instante, el universo entero se inclina para oír tu respuesta. Es hora de convocar tu conciencia a un compromiso. No permitas que la mirada antigua, cargada de miedo o duda, siga definiendo tu vida. No aceptes más ser prisionero de recuerdos y patrones que no representan quién eres. Asume ahora la identidad de observador consciente, de creador despierto, de arquitecto cuántico. Di a ti mismo, en silencio o en voz alta: elijo observar con confianza, elijo colapsar realidades de plenitud, elijo vivir como creador. Estas palabras no son solo declaraciones, son semillas lanzadas en el campo que ya comienzan a germinar. Este es el instante, no mañana, no en un futuro distante. El colapso sucede en el ahora. Eres llamado a vivir sabiendo que cada mirada tuya es un portal. Cada elección de enfoque es una línea de realidad. Cada emoción es un código que el universo obedece. No hay neutralidad. El campo ya responde. Y tú decides, con cada respiración, qué universo se levantará ante ti. Y así, la jornada se cierra con una verdad luminosa. Eres el observador y el creador. El instante es ahora. Llamada final. Suscríbete al canal, dale a me gusta, comparte este mensaje para que más personas despierten y comenta la palabra cuántico aquí abajo, afirmando tu decisión de vivir como creador consciente de tu realidad.